Biblia hasta de registrar su nombre, Malco. Acuérdense que estos hombres no eran ni americanos ni latinoamericanos, sino hebreos, judíos, cuyos nombres tienen significado. Malco es un nombre traducido del hebreo, y el nombre hebreo de Malco es Melech, o viene de la raíz Melech, que al final significa rey. La raíz del nombre de Malco significa rey. Me llama la atención que cuando Pedro intencionalmente, porque él sabía que si le cortaba la oreja derecha donde se le untaba la sangre para consagración de los sacerdotes, Pedro sabía que si le cortaba la oreja, si lo hacía, en otras palabras, si lograba hacer un defecto físico en Malco, que era el siervo nada más y nada menos que del sumo sacerdote, Pedro sabía que si le cortaba la oreja lo descalificaba, porque Levítico 21 dice claramente que ningún sacerdote podía ministrar con defecto. Pedro lo sabía, Pedro era judío. Y este servidor, Malco, ¿sabe con quién ministraba? Con el sumo sacerdote, el que entraba al lugar santísimo una sola vez al año para traer la sangre, el sacrificio por el perdón de los pecados, el que sabía todo lo que necesitaba el sumo sacerdote a la hora de la ministración delante de Dios. Y si la oreja de Malco no era restaurada, ya no podía ministrar más. Y Pedro, como se vio acorralado, le cortó la oreja. Pero me llama la atención la inmediata reacción del Mesías Jesús, el que tú y yo y el que hoy se predica. ¿Sabe cuál fue la reacción inmediata de nuestro Mesías, Salvador y Rey? Lucas 22:51 dice, Lucas 22:50 y 51 dice: y uno de ellos hirió al siervo del Cohen Hagadol. Estoy leyendo la versión transliterada del hebreo. Y le cortó su oreja derecha. Ahora mire la reacción inmediata del Mesías. Respondiendo entonces Yeshua, Jesús dijo: basta, basta. Solamente permitirme hacer esto. Y tomando la oreja, lo sanó. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro quiere neutralizar, descalificar a un hombre que ministraba al lado del sumo sacerdote, y cuando el Mesías ve lo que Pedro hace, dice: basta, basta. Y pide permiso a las autoridades allí. Eso es lo que dice la Biblia. Permitirme hacer esto. Yo no puedo ir al madero, porque él sabía que iba a ser crucificado. Yo no puedo ir al madero y que este hombre se quede descalificado para ministrar. Pide permiso y le toca la oreja a Malco. Y dice la versión transliterada del hebreo: y la oreja fue sanada. Otra versión dice: y fue restaurada. Yo bendigo al Señor por los detalles en la Biblia. Yo bendigo al Señor, al Dios de Israel, en el nombre de Jesús, por los detalles de la Biblia. Porque en la naturaleza y enseñanza del reino mesiánico encontramos lo que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios al enviar a su Hijo, escúcheme, la voluntad de Dios al enviar al Mesías a esta tierra fue buscar y salvar lo que se había perdido. En otras palabras, tú que me escuchas y yo que enseño, porque los dos estábamos perdidos. Y esto es lo que encontramos en todos los dichos y las enseñanzas del rabino de Galilea, Jesucristo. Qué diferente es el evangelio que hoy se predica. Qué distante se encuentra el evangelio que hoy se le presenta al mundo, que está muriendo, que está agonizando, que no encuentra solución.
Me causa personalmente, hermanos, me causa indignación cuando hoy queremos presentar a un Jesús, a un Yeshua, estilo Hollywood. Porque cuando yo leo los evangelios, ese no es el Jesús que la Biblia enseña. Ese no es el Jesús que la palabra de Dios nos enseña, que caminó en esta tierra, que en todos sus actos buscaba a la oveja perdida de Israel. Y en esta ocasión, mire, antes de su crucifixión, sepultura y resurrección, hace algo que nos enseña cuál es la verdadera naturaleza y enseñanza del reino mesiánico. Porque triste es decirlo cuando encendemos una radio o un programa de televisión, o a veces cuando estamos presentes quizás en una enseñanza, cuando escuchamos hablar de ese Jesús que está divorciado, alejado de la esencia que la palabra de Dios nos enseña. Es triste, hermano. Es triste. Mientras el hombre allá afuera se pierde, mientras la familia se destruye, mientras hay soldados heridos allá afuera. ¿Cuántas llamadas recibimos a diario en esta emisora y en otras emisoras cristianas que están enseñando y predicando el evangelio, las cuales desde aquí en el nombre de Jesús bendecimos y damos gracias a Dios que se levanten más emisoras cada día, pero que prediquemos el mensaje, la esencia pura, sin cambiarle? Me indigna cuando he oído a algunos predicadores que presentan a un Jesús millonario, que hablan de un Jesús tan diferente al que la Biblia nos enseña. Y mírelo en la Biblia, en Juan 18, miremos al Jesús, al Yeshua verdadero, restaurando el ministerio del siervo del sumo sacerdote, al que Pedro le cortó su oreja derecha para que no ministrara más. Y él dijo: Pedro, yo no vine a descalificar, yo vine a restaurar a los hombres. Si usted mira los pasajes paralelos, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, va a encontrar que Jesús le dice a Pedro: mete tu espada en la vaina, porque el que usa la espada va a morir. Y ayer hicimos mención cuando le tocó a Pedro ser restaurado. Ustedes recuerdan ese pasaje. Juan 21. Pedro negó al Señor 3 veces y le tocó entonces ahora verse descalificado. No lo descalificó nadie. Pedro se descalificó a sí mismo por no ser fiel. Pero qué bueno que el Mesías de Israel no deja a nadie sin restaurar. ¿Cuántos hombres de Dios que enseñaron la palabra fueron descalificados por los mismos hombres? Porque permítanme decirle, mis hermanos, el Jesús que yo conozco, el Yeshua que yo conozco, no descalifica a nadie. Aunque usted haya cometido errores, como lo he cometido yo, o el que esté limpio de pecado, mire que sea el primero que tome la primera piedra y láncela. Hay aquellos que se atreven a determinar y a decir: fulano de tal no se levantará más. Cuidado. Cuidado, hermano que me escucha, que hace mal uso de la lengua que es para bendecir y no maldecir. Cuando usted se atreve a decir: esa persona, ese pastor, ese ministro, ese que cantaba tan hermoso y precioso, no cantará más, no predicará más. Porque algún día te va a tocar a ti. Y con la misma vara que tú mides, escúchame, con la misma vara que tú mides, con esa misma te van a medir a ti. A ti que me escucha, que eres ligero en abrir tu boca y maldecir lo que está bendecido. No tenemos todo el tiempo en este día. Yo solamente quería refrescar lo que enseñamos ayer. Pero hay una parábola que no quiero dejar de tocar, y le prometí que voy a leerle parte de una carta que recibí de la cárcel de Connecticut a propósito de este mensaje.
Yo quiero